Si estoy reconociendo mis sueños, ¿qué compromiso tengo para ellos? Hola alma creativa, bienvenida a este espacio. Estoy muy emocionada de compartirte la sexta estrategia de vivir una vida creativa. De verdad, haber gestado este proyecto para mí es todo un honor y todo un agradecimiento profundo de que estés aquí escuchando todo esto con la intención de seguir nutriendo tu poder creativo, porque sé y profundamente lo he comprobado que estás aquí porque sientes un llamado creativo, un llamado a dar vida a esas ideas, a sostener esos proyectos. Y es por eso que honro y celebro tu camino, porque celebro todos esos proyectos, todas esas creaciones y toda esa fortaleza que cada persona tiene para creer en sus sueños y crearlos. Y justo de lo que vamos a hablar en esta estrategia es creer para crear. A la estrategia le iba a poner disciplina, pero el concepto de disciplina puede llegar a ser llenado de contenidos bajo esta realidad en la cual ya, como hemos visto anteriormente y hemos cuestionado, pues es esta producción continua, o en este caso creer que la disciplina implica como ser guardianes de nosotras mismas, pero en esta lógica de cárcel, en esta lógica de reclusión, como de disciplinarnos estrictamente para alcanzar una meta, para alcanzar un fin. Y es que este disciplinamiento hay que verlo desde nuestra socialización individual, pero también colectiva. Y yo lo pienso como en esta cuestión de la escuela, que la mayoría nos mandan a estos espacios, cómo funciona ese aprendizaje y bajo qué lógicas empezamos a entender la disciplina. Y esto es fundamental cuestionarlo porque tiene repercusiones en nuestro poder creador, en nuestro poder ahora de adultas, de la vida que queremos empezar a crear, cómo la sostenemos, bajo qué entendimientos. Y la disciplina es algo importante si la desmenuzamos más allá de estos entendimientos estructurales que hemos tenido en esta realidad. Por eso no le quise dar el término disciplina, porque puede orillarse a ese entendimiento, y me gusta más esta cuestión de creer para crear, que se relaciona con la disciplina, pero aquí va a ser importante que vayamos más allá de esos códigos, de esos entendimientos y significados que le hemos dado a la disciplina. Aquí te invito a que cuestiones de qué manera tú entiendes la disciplina en tu vida, de qué manera la has entendido a lo largo de tu vida y de qué forma la sostienes actualmente en tu vida. Porque la disciplina la quiero encaminar a pensarla como una organización. Pensemos como ese enraizamiento de los árboles que tiene raíces tan profundas que le permiten tener una organización específica para que pueda florecer, para que pueda crecer. La organización pensándola como un organismo que funciona en perfección cuando se tiene esa conexión. Por eso la organización es fundamental, porque la organización nos da estructura, solidez y enraizamiento para desde ahí sostener e impulsar nuestros proyectos. Y esto tiene que ver mucho con la sensibilidad y con el empoderamiento. Y en realidad tiene que ver con todas las estrategias que hemos visto anteriormente, porque cada una de ellas, si comenzamos a trabajarlas, si comenzamos a llevarlas día a día a nuestra vida, nos encaminan a esta penúltima estrategia que tiene que ver con la organización, porque esa organización debe de sentirse sincera y honesta para con nosotras, nuevamente yendo más allá desde esas lógicas de la exigencia, desde esas voces que nos repetimos continuamente de cómo deben de verse las cosas o cómo deben funcionar. Y esto, para aterrizarlo más, lo llevo a mi propio proceso. En mi caso de socialización, la disciplina, como la he entendido no solo en este sistema escolar, sino también en el sistema familiar, pues sí es de estar produciendo y haciendo continuamente. Entonces, este entendimiento de disciplina yo lo sentía más forzado, y ahora que comencé como en esta cuestión de ser autogestiva con mis proyectos, de impulsar mis proyectos y tener esa libertad para hacerlos, notaba ese disciplinamiento para conmigo misma, en donde me permitía la expansión, como el crear en placer, el juego, la conexión,
pero también me cachaba con esas vocecitas de no estás haciendo lo suficiente, tal vez debiste de levantarte más temprano para hacer esto, tal vez tu proyecto necesita más, y esa disciplina que en lugar de hacerme más disciplinada, me contraía ante la creación, era de, no, o sea, sí sentía esa resistencia dentro de mí, y es que lo pienso como este disciplinamiento en el cual un algo afuera de nosotros, una autoridad nos está exigiendo que hagamos algo en específico y lo hagamos de tal manera. Entonces, involuntariamente hay una contracción de la propia persona ante esa exigencia que se siente muy desde la autoridad. Y entonces, cuando nosotras, ahora ya no hay autoridades exteriores que nos digan qué ritmos y qué creaciones hacer, nosotras podemos llegar a ser nuestra propia autoridad. Y esto es muy poderoso, ¿no? Reconocer la autoridad que nosotras tenemos respecto a nuestra propia vida, respecto a crear la vida de nuestros sueños, pero de qué manera estamos construyendo esa autoridad. Y pienso esa autoridad como esas voces que continuamente nos decimos. Y entonces las voces que continuamente me decía, en lugar de impulsarme, eran como de, no es suficiente, tienes que hacer más, esto nadie lo va a reconocer, esto no es importante, tiene que ser perfecto para que funcione. Y todas estas voces que estaban aquí dentro de mí estaban haciendo el acto de creación más de contracción que de expansión. Y como hemos visto, la creación va a traer consigo contracción y expansión. Eso hay que reconocerlo y no hay que romantizar el acto creativo. Pero también no nos vayamos a ciertos polos, encontremos el perfecto equilibrio entre ambos. Cuando nos vamos mucho a la contracción, pues no hay apertura y no hay espacio a la creación. Entonces, por eso es importante pasar por todas las estrategias anteriores para este momento en el cual nos reconocemos como autoridad, como creadora de nuestros sueños, podamos estar trabajando todo este proceso de socialización que puede estar limitando la organización, el enraizamiento a nuestros proyectos. Y esto es fundamental para tener la valentía, tener la fortaleza y tener la sensibilidad de sostenerlos, porque puede llegar a ser que nos concentremos tanto en esa meta final que ese sea el único objetivo, el único enfoque donde ponemos nuestra visión. ¿Y qué pasa cuando nos enfocamos solo en eso? Nos olvidamos de todo lo demás que también es fundamental en nuestro crecimiento. Y es ahí cuando minimizamos lo que hemos caminado y sobre todo cuando más vamos condicionando nuestro reconocimiento de sabernos merecedoras de todo lo que va llegando a nosotras, merecedoras de nuestros propios sueños. Como lo mencionábamos en otro episodio, esta cuestión de la sanación también tiene que ver con el linaje. Y entonces todo esto del merecimiento, cómo lo hemos entendido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestros ancestros y como humanidad. Y pues esta cuestión de empezar a reconocer lo que he caminado, lo que he recorrido, pues ayuda muchísimo a que tengamos presente siempre también esta voz de autoridad, no desde la exigencia, desde lo que nos dicen que funciona y lo que no funciona para crear. Todas esas voces de autoridad que hemos recabado y que en realidad no nos pertenecen. Reconocer lo que veíamos anteriormente, esto de nuestras capas, quitarnos las que no nos pertenecen para que esta organización, esta estructura orgánica para nuestros proyectos se sienta desde nuestro propio ser, a lo que nosotras nos funciona, a lo que nos resuena, atrevernos a comenzar esa búsqueda aunque no tengamos respuestas. Y esto me pasó mucho con empezar a lanzarme en esto de lo digital, porque pues yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer cuando terminara la carrera era comenzar a trabajar, y pues hubo muchos procesos que atravesé para empezar a cuestionar cuál era el trabajo que quería, no solo concentrarme en tener un trabajo, sino ahora estaba el cuestionamiento de qué trabajo quería para mi vida. Y entonces estaba muy enfocada en eso, pero pues ya después hubo todo un proceso de autoconocimiento debido a que el arte atravesó mi proceso de ruptura que les contaba en el episodio de la sensibilidad. Entonces eso pues me llevó a cuestionar más cuál era la vida que quería crear. Y a pesar de que estaba esta autoexigencia de ya querer tener un trabajo por el hecho de pues tener dinero, sobre todo poder ayudarles a mis padres, estaba todo presente esta cuestión, pero también estaba como este llamado de yo
quisiera tener un trabajo que se relacionara con el arte. Y para mí me parecía algo bien irreal, era de no, o sea, ¿cómo va a ser posible? Y agregando, también quería como un trabajo que me permitiera viajar. Entonces sí era como de no sé si esto va a ser posible. Hubo muchos días de bajón, hubo muchos días de buscar vacantes, algunas se relacionaban con lo que yo quería, pero aparecía esta duda de insuficiencia, de miedo. Entonces sí fue como también este proceso de reconocer qué tanto nos atraviesa y qué tanto nos está impidiendo creer que esa vida que queremos crear la merecemos. Entonces ya después se surgió una oportunidad que para mí fue bien expansiva porque se relacionaba con todo lo que yo había pedido por años. La cuestión fue que ya cuando estaba en ese trabajo sentía que aún así algo faltaba en mi alma, algo no expandía completamente, no me sentía haciendo uso de aquellos dones que yo empezaba a identificar de mí. Entonces fue una decisión muy difícil porque pues yo tenía muy claro que para sobrevivir en esta realidad, pues la única forma que para mí había sido posible era tener un trabajo, responder a un jefe. Y cuando esto se vio tambaleado, pues sí apareció el miedo de qué sigue, qué voy a hacer. Pero agradezco mucho que en ese tiempo de mi vida ya estaba esta práctica de la meditación corporal, que fue lo que me ayudó a sostenerme y guiarme. Y uno de los mantras favoritos que me gusta entonar en esta práctica es una que siempre les mando en los correos, que dice así: que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Y esto es fundamental para la organización, esto es fundamental para creer y crear, porque esa luz pura interior que te habita es donde realmente están las respuestas, donde realmente habita toda esa conexión de qué organización quieres comenzar a llevar, de qué quieres emprender, de cómo lo vas a hacer. No te autoexijas de sí vas a conectar y luego vas a tener todas esas respuestas, sino permitirte atravesar el proceso para que cada vez tu ser, tu verdad interior se vaya mostrando y que puedas tener muchas preguntas, pero a lo largo del camino esas preguntas se vayan respondiendo. Y vaya que yo tenía muchas preguntas cuando tomé esta decisión de salirme de ese trabajo, a pesar de que no sabía qué seguía, la incertidumbre estaba muy fuerte, pero también estaba este llamado, este querer empezar a nombrar los sueños que estaban dentro de mí, aunque me diera mucha pena, mucha incomodidad. Hasta me da sentimiento porque después de que regresé de ese trabajo, le tuve que contar a mi papá, y para mí mi papá es una de las autoridades más fuertes que he tenido, ¿no? Esas autoridades nuevamente que tienen repercusiones en nuestro ser, y su autoridad tanto ha sido positiva como negativa, ¿no? Como todo en la vida. Entonces fue la primera vez que le dije que yo quería ser escritora. Y fue como muy conmovedora este hecho cuando sucedió, porque yo me sentí como cada vez más fortalecida para poder decir en voz alta mis sueños. Y ya desde ahí como también empezó esta cuestión de si estoy reconociendo mis sueños, qué compromiso tengo para ellos. Y fue muy complejo cuestionar eso porque me di cuenta de ciertos hábitos, de ciertas lógicas que a lo largo de mi vida había sostenido por justo esta contracción hacia la creación, por tener miedo a crear esos sueños, porque no creía que fueran posibles, porque empecé a dudar de cómo los iba a materializar, cómo les iba a dar vida. Y por eso esta estructura es muy fundamental sostenerla desde nuestro interior, porque es fundamental conectar desde lo que verdaderamente queremos crear, de esos sueños que tal vez ni siquiera nos atrevemos a enunciar, que sentimos que son más grandes que nosotras, que sentimos que nos rebasan, que sentimos que no somos capaces. Y aquí yo estoy solo diciendo el diálogo que puede atravesar algunas, pero apuesto que hay un diálogo más diverso para cada una de nosotras, dependiendo de las autoridades que hemos permitido que tengan la voz en nuestra mente. Y por eso es fundamental pasar por todas las estrategias anteriores para que esa autoridad que tenemos para nosotras y que estamos construyendo se sienta desde la sensibilidad, desde el amor, desde el reconocimiento y el acompañamiento, liberándonos de todas esas ideas, de todos esos condicionamientos que no nos pertenecen. E insisto, es un proceso, no te frustres por todavía identificar esas voces, identificar esas heridas, porque eso nuevamente sería mayor contracción, así de, ay, ¿y por qué no has sanado esto? Ay, ¿y por qué todavía te da miedo esto? ¿No? O sea, no, sino de
reconozco la valentía que estás teniendo por emprender esta búsqueda hacia ti, reconozco la valentía de lo que has sanado y de lo que tal vez no, pero te has permitido mirar, tener esas voces que nos permitan más acompañarnos en el proceso, abrirnos a la creación, porque esas autoridades que desde la exigencia, desde el disciplinamiento bajo esta realidad están presentes, menos espacio hacen a la creación, crean un cuerpo tenso, en contracción. Cuando nos decimos esas voces, pensemos cómo se siente nuestro cuerpo si alguien más nos lo estuviera diciendo desde esta lógica de autoridad. Y entonces es ahí cuando la creación se ve más encerrada, se ve más condicionada. Y por eso es fundamental en este camino de emprender y de crear tus proyectos, es creer. Para crear hay que creer. Y justo tengo un cuadro que creé para el día de mi cumpleaños y dice algo así como: nos deseo libertad para creer y crear. Y esa libertad se consigue liberándonos de todas esas capas, entendimientos que hemos permitido que sean la voz en nuestra cabeza, que nos impiden creer que esos sueños son posibles de materializar y caminar para ellos, porque si no creemos que es posible, la contracción va a estar muy presente y ni siquiera nos vamos a atrever a enunciar los sueños y caminar hacia ellos. Y no porque no queramos, o sea, tal vez en nuestro diálogo mental es que sí quiero, o sea, ¿quién no quiere dar vida a sus sueños? Eso es como algo que es un llamado que pareciera muy fácil de, sí, reconoces que quieres ir por la vida de tus sueños y ya, ¿no? Pero es algo más allá, es algo más íntimo. Por eso hablo de estas capas, para visualizar un poco como todo el proceso que lleva, porque implica liberar miedos, heridas, entendimientos, ideas limitantes, entendimientos de la vida, ampliar nuestra visión respecto a la vida, conectar con nuestra voz interior y decir cuál es mi voz interior, ¿no? Si nunca me hablaron de la voz interior y de repente conectar con ello, ¿qué es? ¿Cómo sé que es mi voz? Entonces sí es como un proceso con muchas preguntas, pero el hecho de que ya tengamos preguntas nos lleva a caminar a buscar esas respuestas. Y en el camino van a haber más preguntas, pero conforme vayamos caminando, las respuestas nos van a ir ayudando para nuestra sabiduría interior, para volver hacia nosotras mismas, hacia el entendimiento de esto que somos, sentimos y habitamos, para el reconocimiento de todas esas ideas que quieren dar vida a través de ti. La otra vez estaba leyendo un libro que yo amo, que es de la autora de Comer, Rezar y Amar, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero una autora muy buena. Comer, Rezar y Amar me gusta muchísimo, pero este libro es respecto a la creatividad. No me acuerdo tampoco del título del libro, lo voy a buscar y lo voy a dejar en la descripción del video por si te resuena leerlo. Yo lo recomiendo ampliamente, no lo he terminado, pero me encantaron las primeras páginas. Leí como unas 30, 40. Y lo que me gustaba es que igual esta autora, al igual que Julia Cameron, entienden a la creatividad como una energía. Y algo que me quedó muy presente de este libro es que mencionaba que las ideas, al ser energía, buscan las personas que las escuchen. Y entonces cuando esa persona no escuche esas ideas, pues esas ideas no se van a mantener ahí y van a ir a buscar a alguien más que sí materialice esas ideas. Eso cuando lo leí me frustró un buen, porque fue de o sea, no, ya tengo que impulsar mis ideas porque si no me las van a robar y entonces yo ya no voy a tener ideas. Entonces ahí como que caí en esta lógica del miedo, pero ahora como pues ya llevando mi proceso y entendiendo que cada información que vamos recibiendo continuamente nos va mostrando, porque cuando yo leí eso estaba en otro proceso y ahora nuevamente apareció este texto que ahora me resonó de diferente manera y lo comprendí de una manera diferente. Y era como esta cuestión de sí, de reconocer que las ideas merecen ser escuchadas y nuestra forma de honrarlas es materializarlas, pero también reconocer que no se trata de, sí, tengo esta idea, entonces ya tengo que crearla inmediatamente porque a alguien más se le va a ocurrir, y no caer desde ahí, de creer que la abundancia no está presente en la misma creación, sino de ser paciente con esa idea. Escucharla no necesariamente tiene que ver con esta cuestión de ya estarla creando, ya estarla materializando. Y eso lo hemos visto en los otros episodios, reconocer que la creatividad no se ve solo cuando estamos creando, solo cuando ya decidiste enunciar tu voz o solo cuando ya lanzaste tu producto. O sea, no, sí es parte del proceso creativo, pero no es como el todo de la creación. Empiezas a crear desde que vas hacia adentro, desde que cuestionas cómo le puedo dar voz a esta idea, seré capaz, qué me quiere mostrar esta idea, qué me apasiona de esta idea. Entonces es ahí cuando empieza el acto de la creación.
Y esto me fue muy fundamental empezar a reconocerlo porque me ha ayudado a tener más paciencia en mis procesos creativos, a reconocer, como lo veíamos desde los primeros episodios, esta cuestión de la gestación, que como todo proceso de gestación ante la creación, es un proceso tanto en las plantas, en los seres humanos, en los seres vivos en general, respondemos a estos ciclos perfectos. Así que para esta cuestión de ser disciplinada, insisto, desde otra lógica, desde otro entendimiento, pensándolo, incluso imagínatelo, cierra los ojos e imagínate a tu ser enraizado, a tus proyectos enraizados al centro de la tierra, al centro de tu palpitar, de tu intimidad. Eso es importante traerlo a presencia, traer a presencia que la organización debe de fluir desde adentro para que sea sostenible, porque cuando tenemos estas lógicas de autoridad, insisto, que nos están exigiendo, pues no nos abrimos a la creación y no nos permitimos acompañarnos en el proceso creativo. Para mí ha sido fundamental cuestionar como las formas en las que me enseñaron a ser disciplinada, de creer que tenía que levantarme a tal hora y comenzar a hacer algo y que no podía descansar porque si no, eso no me estaba haciendo productiva, no me estaba llevando a donde quería. Permitirme cuestionar todo eso me ha ayudado a empezar a comprender mis propios ritmos, a empezar a ajustarme a ellos. Y esto ha sido fundamental en mi proceso de autoconocimiento porque empiezo a identificar esta cuestión de cuándo siento mayor energía para crear, para cuestionar qué me enciende, qué de mis proyectos me enciende y desde ahí me quiero impulsar, qué es lo que me llama a compartir y poner al servicio para desde ahí crear. Y esto ha sido fundamental porque cuando más conectada me siento con mi intención, con mis ciclos, con mi ser, con mi autenticidad, es cuando mayor claridad tengo respecto a qué proyectos impulsar, qué ideas, cómo lo voy a hacer, a quiénes me quiero dirigir, qué quiero compartir. Y esto es muy, muy poderoso porque nos ayuda a empezar a crear una estructura como si fuera una masa que no tiene forma y con nuestras manos la transformamos para darle voz, darle vida, darle forma a nuestros sueños, creer para crear. Y creer va a implicar eso, empezar a escuchar esa voz, que me permito conectar, que me permito reconocer, que me permito liberar y desde ahí empezar a impulsar, empezar a sostener. Este proyecto de vivir una vida creativa es la clara representación de esta gestación que les hablo. Ya desde hace mucho tiempo mi ser quería compartir respecto a la creatividad, pero aún no era momento, aún había cosas que atravesar, comprender y entender para ahora estar en este punto en donde estoy impulsando esto que me ha movido mucho, porque no solo es el hecho de venir aquí y compartirte mis ideas, sino también de grabar, de buscar una estructura, de aprender sobre distintas herramientas que yo desconocía y de repente es muy frustrante porque me siento como en esta cuestión de vulnerabilidad, de reconocerme inexperta en ciertas áreas, pero también el hecho de reconocer esta organización y no verme como esta autoridad que me exige saber todo, ser paciente conmigo y decir, estás aprendiendo, ser paciente y reconocer el camino que he recorrido, lo que ha implicado llegar hasta aquí, porque ha implicado conectar con mi voz, conectar con esos sueños tan profundos que quieren ser materializados, conectar con lo que es mi ser en plenitud. E insisto, sigo trabajando todo un proceso, pero también el hecho de ser compasivas con nuestro ser nos hace reconocer lo mucho que hemos caminado, porque hemos caminado mucho a lo largo de nuestra vida, a pesar de que estas voces nos hagan minimizar todo lo que hemos logrado, aprendido, sanado, liberado, creado, impulsado. Es importante que nos reconozcamos desde ahí para que este enraizamiento se sienta fortalecido, para que podamos sentir la propia fortaleza de nuestro ser y desde ahí creemos una estructura que nos ayuden a impulsar nuestros proyectos, identificar qué estructura le va a dar fluidez a mis proyectos para que puedan seguirse impulsando y sosteniendo. ¿Qué necesitan de mí mis proyectos para que puedan seguir fluyendo y sintiéndose expansivos? Porque no se trata solo de crear, también de recordar que nosotras somos creadoras de eso que le estamos dando vida y que es fundamental que nuestra energía creadora esté continuamente regenerada, liberada, para que desde ahí creemos. Y luego me pasa que quiero como concentrarme en esa cuestión de la producción, pero recuerdo que es fundamental que mi energía esté bien para que pueda crear desde la intención, desde la pasión, desde el amor y no solo desde la exigencia, porque es importante tener la estructura, pero cuando es mucho desde la exigencia,
exigencia, nuevamente nos cerramos a la creación. Y entonces es cuando reconozco que estratégicamente para mí es fundamental ir al cerro, andar en bici, bailar, hacer esas cosas que a mí me encienden, meditar, liberar mi energía, ponerme a llorar, subirme a escribir, todas esas herramientas que son fundamentales para que mi energía se sienta bien y desde ahí pueda seguir creando. Entonces te invito a que reconozcas también todas esas cosas que a ti te funcionan como estrategias para seguir enraizada tu propia energía, desde ahí impulsarte y mantener ese tronco fortalecido que te permita dar vida, que te permita dar frutos a cada uno de tus sueños y productos, porque desde ahí es importante que sostengamos la disciplina, desde nuestro propio entendimiento, desde lo que a nosotras nos funciona y nos resuena para nuestra propia energía, permitiéndonos liberar todo aquello que nos está haciendo sentir la creación como contracción y no como expansión, en apertura, como ese árbol que crece. Por eso es fundamental el movimiento corporal, para no solo quedarnos con lo mental de sí, no me gusta decirme eso cuando estoy creando, quiero liberar esas voces de autoridad que he creado, porque nada más creamos esa voz compitiendo de no hables y así. Entonces parecemos como esas personas que están peleando consigo mismas, sino como integrar en el cuerpo, integrar en el sistema nervioso para regularlo. Puede que tengamos muchos traumas recabados y esa autoridad se ha quedado en nosotras por algo. Entonces, ir al sistema nervioso nos permite regularnos para crear esa apertura a la integración de nuevo conocimiento, a la integración de nuevas voces que nos permitan crear en esa conexión y en esa intimidad con nosotras. El cuerpo nos ayuda a procesar toda esta información. El cuerpo nos ayuda a creer y crear, a estar en apertura a la creación. Claro que también a la contracción, porque va a implicar mover, va a implicar sentir. La otra vez una compañera compartía que hizo una de las meditaciones y que sentía su cuerpo como muy rígido, y eso es lo poderoso de las meditaciones corporales, porque nos hacen ver esos bloqueos que hay en nuestro cuerpo, y no desde el juicio, sino desde, creo que ya caché que aquí como que hay un bloqueo, no sé qué significa, no sé qué trae consigo, pero me voy a permitir dialogar con él, y te hace visible algo que tal vez habías normalizado a lo largo de tu vida. Y eso pasa cuando más te metes en tu práctica corporal, vas empezando a conocer tu propio cuerpo, a conocer los contenidos que le has llenado y también los contenidos que has puesto en tu poder creador, porque el poder creador refiere a lo que ya hemos visto en otros episodios, de tener cada uno de nuestros centros energéticos regulados para que esta energía de la creación pueda fluir. Somos seres creadores por naturaleza, lo que pasa es que por distintas capas todo este poder creador se ve condicionado. Por eso a través del cuerpo podemos liberar, hacer espacio, integrar, reconocernos canales creativos y desde ahí impulsar y sostener nuestros proyectos, reconociéndonos merecedoras de la vida que queremos crear, creer para crear y desde ahí impulsar. Este episodio me fascina porque tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente y hasta me enciende, me apasiona compartírtelo porque es algo muy sensible pero muy poderoso cuando como mujeres nos empezamos a poner en nuestro poder creador, porque se ha visto condicionado a lo largo del tiempo, sobre todo en esta sociedad patriarcal, donde pues muchas mujeres han sido silenciadas por su poder, por sus creaciones, y el hecho de que estemos aquí compartiéndonos y reconociéndonos creadoras es algo fundamental para seguir impulsando en esta realidad y en este caso como mujeres, ¿no? Pero en general que los seres humanos nos reconozcamos como creadores, que reconozcamos la voz de nuestros sueños y eso va a transformar mucho no solo lo individual y lo colectivo, porque van a ser personas reconociendo su poder creador desde un enraizamiento sensible y fortalecido para ir más allá de esas lógicas de poder, de control, de violencia, de guerra que se han estado impulsando en esta realidad, para reconocer que otros mundos son posibles y comenzar a crearlos. Así que por eso celebro que estés en este espacio, porque somos la transformación, estamos transformando lo individual y lo colectivo, estamos caminando en conjunto. Por eso celebro y honro tu camino y te agradezco profundamente que estés aquí, porque eso ya es muchísimo. Estamos caminando hacia nosotras. Te abrazo profundamente y nos vemos el día de mañana. El día de mañana, bien emocionada porque va a ser la primera
clase que vamos a hacer en vivo para compartirnos, para leernos, para escucharnos, cómo sentimos cada una de las estrategias, qué nos llevamos, qué nos resonó, qué sentimos, qué se movió, en compartirnos y ampliar este diálogo colectivo. Entonces, por eso decidí que la última clase para despedirnos, para honrar este espacio, tiene que ser en vivo. La grabación, te voy a enviar un correo en la mañana con todas las indicaciones, el link y todo para que puedas ingresar, y va a ser a las 8 de la noche. Así que nos vemos mañana martes a las 8 de la noche. Para mí un placer recibirte. Si no pudieras estar en este espacio, no te preocupes, la grabación se va a quedar guardada y vas a tener acceso a ella como con los otros videos, pero pues para mí sí sería muy importante que si tienes el espacio y el tiempo, nos reunamos y nos veamos a esa hora para compartirnos, porque va a ser la última estrategia de este reto de vivir una vida creativa, y también vamos a tener la meditación de cierre, integrando todo lo que hemos aprendido esta semana. Por eso es poderoso, y agregando que pues vamos a estarnos compartiendo, comentando cómo te sentiste, qué pasó, y teniendo este diálogo colectivo. Así que se viene poderoso y pues espero verte ahí. Nos vemos pronto, alma creativa, y como siempre, que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.